Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nuevamente es un placer saludarte y por supuesto darte la más cordial de las bienvenidas aquí a Contacto Emocional, este espacio de reflexión, de desarrollo humano y crecimiento personal. Y bueno, nuevamente tengo el placer, el privilegio, el honor de recibir aquí en el estudio al doctor Miguel Jarquín, mi querido y mi gran amigo Miguel. Qué gustazo, Ay, Miguel. Jorge, igualmente. Miguel, ya hemos hablado de ese tema anteriormente, pero es un tema que hay que abordar siempre, ¿no? Me refiero al tema de la muerte. Y un par de ideas al aire. No recuerdo, ya se me fue el nombre del autor de la frase, pero es que no estar muerto no significa estar vivo, ¿no? O quien mata el tiempo mata la vida, ¿no? La importancia de tomar conciencia de la muerte como un hecho de vida, y no como lo opuesto a la vida, sino como lo opuesto al nacimiento. Claro. Bueno, ahorita que lo dices me quedé pensando así como por dónde arranco, ¿no? Efectivamente, no estar muerto no significa estar vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida hay que vivirla. Fíjate qué interesante, Jorge. La diferencia que hay entre la vida y la existencia es que la vida que se da en el mundo de los seres vivos, plantas, animales, no tiene un sentido. La planta es vivida por la vida. Con toda la maravilla de la planta, con todo el gozo de la planta cuando emerge, es vivida por la vida. ¿Cuál es la diferencia con el ser humano? Que el ser humano tiene un sentido en la vida. Y ese sentido la convierte en existencia. Vivir la vida tiene como dos momentos. El vivirla, que yo le llamo la pasión por la vida. De hecho, mi nuevo libro se llama así, Pasión por la vida. Está ahí guardadito, todavía no puede salir el pobre, pero ahí va. Yo espero que a ver si sale este año. Y el segundo es el sentido de la vida. ¿Por qué Víctor Frank tuvo tanto éxito en el trabajo del sentido de la vida en los campos de concentración? Porque la gente con la que él trabajó quería estar viva. Los que no, se suicidaron. ¿Por qué hoy fracasamos tanto en la terapia sobre el sentido de la vida? ¿Por qué cantidad de terapeutas de diferentes orientaciones no logran salir adelante con los chavos y terminan en los suicidios? Por mucho que hay corrientes muy especializadas en el actuar y todo, tú eres experto en una de ellas justamente y todo. ¿Por qué? Porque hay algo que no hemos pensado, a mi juicio. Vamos sobre el sentido de la vida, que lo podemos poner en el orden lógico o lo podemos poner en el orden de los amores, pero ambos presuponen la pasión por la vida. Y en la sociedad líquida, la pasión por la vida está perdida. Uno de los valores primordiales de hoy es el confort, no el placer. Y con el respeto a algunos de mis amigos que siguen publicando textos actuales y siguen hablando del hedonismo, la sociedad de hoy no es hedonista, es confortable. Confortable. Y a lo mejor tú dices, ¿y cuál es la diferencia? Porque están tan pegaditas el concepto del confort con el del placer que parece ser que se traslapan. Me quedé pensando, por ejemplo, para tratar de explicarlo de una manera muy práctica, ¿no? Si a mí me invitan a una fiesta en un sábado por la noche, obviamente a la fiesta voy a ir al placer, ¿no? A divertirme, a pasarla muy bien. Pero si en lugar de ir a la fiesta me quedo en casa sentado, simplemente pues por flojera y porque estoy cómodo, porque estoy a gusto y decido no hacer nada. No, aún vamos a la fiesta. Allí voy a hacer la distinción. ¿Me permites? Claro. Tu ejemplo es muy bueno y de hecho hacia allá iba mi ejemplo. Fíjate, en tu época, y tú no eres muy viejo,
Yo soy mucho más viejo que tú, casi como 20 años, creo. Un poco menos, tengo 50, casi 56. Yo tengo 73. O sea que casi son 20 años, mi Casi querido 20 Jorge. años. Ya eres la siguiente generación. O sea que tú eres niño de los 70, casi. 67. 67. Yo ahí ya daba clases, imagínate. Bueno, nosotros luchábamos por el placer. Y cuando íbamos a una disco, que fue cuando se empezaron a poner de moda, sobre todo ya en los 70, pues queríamos disfrutar del baile, de la chica, pero teníamos que ganárnosla. Y de ahí venía el concepto de conquista, ¿no? Y entonces con la chica pues teníamos que invitarla a pasear, que llevarla al cine. La gente decía, tienes que hacer méritos. Uh-huh. El placer no se vive si no se gana. Y de ahí el disfrute. Y quedábamos así como, ¡ay, qué padre! ¿No? Sí, recuerdo. Me tocaron las Se te hizo agua a la boca, Jorge. Claro. ¡Salud! Baby, salud. Con cafecito. En cambio, el confort, ya no luchas por el placer, porque el placer ya no te interesa. Se ha ido desensibilizando la persona. Y entonces, ¿a qué vas? A pasártela bien. No a disfrutar, sino a pasártela bien. Y ahora van a los antros, que además a mí me cuesta mucho esta palabra, porque bueno, yo vengo de la época en la que la palabra quería decir otra cosa muy diferente. Un lugar de mala muerte. Un lugar de mala muerte. Nuestros padres, ¿cómo fuiste a ese antro horrible? Y todo. Bueno, hoy por más que ya entendí que no tiene nada que ver con ese concepto, es más, ya he ido y son lugares a veces extraordinariamente bonitos y todo, pero el antro no reta a los que van. Y lo voy a poner de este tamaño, Jorge, y sé que todo mundo sabemos de esto. Al antro vas y puede pasar lo que puede pasar, lo que sea. Y de repente tú puedes estar bailando con una chica con otro chico, dos chicos, dos chicas, lo que tú quieras. Y de pronto hasta hacer el amor allí mismo. ¿Por qué? Porque se dio. ¿Por qué pasó? No porque lo buscaste, no porque te esforzaste para vivirlo. Simplemente se dio. Y hay una extraordinaria película mexicana que se llama, si mal no recuerdo, creo que ¿Qué culpa tiene el bebé? Y es muy interesante. ¿Te acuerdas de ella? No. Bueno, está muy bien hecha la película. Es muy divertida además, pero tiene un mensaje muy padre, porque resulta que la chica, pues después de una noche de parranda confortable, en la que pasaron cosas, entre ella tiene relaciones con una persona que ella cree que tuvo relaciones con ella, y entonces, pues lo culpa. Y le dice, pues el hijo que viene ya salí embarazada y es tuyo, y bueno, el otro pues tengo que cumplir, y total que ahí se va haciendo el amarre. Y es interesantísimo el final, Jorge, porque a la hora de la hora resulta que el niño nace, el otro se hace responsable del niño partiendo de que es su papá, y resulta que el niño sale con la cara de otro. Y en ese momento ya empieza a recordar como las caras de aquel momento, creo que en la playa, algo así. Y de pronto ve la cara del chavo y dice, puta, pues el papá es otro. Este es el ejemplo. O sea, en el mundo de hoy no hay la búsqueda del placer, sino la búsqueda del confort. Y esto ha generado una reflexión muy fuerte. Algunos de los, ya que hablaste de la fenomenología, Henri Michel ha hecho un trabajo muy interesante sobre la barbarie y habla de los nuevos bárbaros. Lo voy a poner en palabras cotidianas. ¿Quiénes son los nuevos bárbaros? Los que no saben disfrutar del verdadero placer. Y entonces se van a cenar con los papás ricos o se van a cenar a una cena elegante y un Chianti de 1,500 pesos, un corte de carne delicioso, una cena de primera. Salen, sigue la parranda, un vino del Oxxo ahí, cualquier mugre, unas papas sabritas, en el mismo paladar, Jorge.
casi en el mismo momento. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo después del Chianti vino de Padre Quino allí? ¿Por qué? Porque el placer ya no importa. Importa el confort. Y el confort tiene que ver con otro valor de la sociedad de hoy, que es la inmediatez. Yo quiero las cosas y las quiero rápido. ¿Qué es lo más rápido? Una tienda en la esquina que tenga lo que yo necesito. Por eso han proliferado tanto las tiendas de la esquina, ¿no? Uh-huh. Porque hay lo que necesites y te saca de apuros, ¿no? Desde sándwiches, gelatinas, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó el paladar? Perdido. Y es muy importante entender esto. Y si esto lo ponemos en el orden de la vida, el mundo del confort atenta contra la vida. Y entonces promueve una tercera palabra, la indiferencia ante la vida. La generación de hoy, y no me refiero a los jóvenes, Jorge, la generación de hoy, o sea, todos nosotros somos una generación indiferente ante la vida. Perdimos la pasión por esta garra por salir y decir vale la pena y lucho por esto y me entrego. Se acabó. Y eso velo en la política, en la escuela. No sé cómo te fue a ti en tu primaria, sobre todo, luego tal vez la secundaria, pero te ponías la camiseta, amabas tu colegio. Hoy los chavos hablan en contra de su universidad, de sus maestros. Para mí, hablar de mi maestro era, híjole, se me abrían los ojos, se me iluminaban. Yo hoy puedo pensar y decir, pues a lo mejor no era tan bueno, o a lo mejor sí fue muy exigente, a lo mejor hizo cosas impropias, seguramente que sí. Pero yo los amaba, Jorge, los amaba. O sea, era tan bonito pensar en mi profe, era tan increíble pensar en mi colegio. Y yo hoy recuerdo ese colegio y digo, hombre, pues era un colegio pobre. No sé si tú ubiques mi colegio era el Luz Aviñón en la Ciudad de México, de los maristas pobres. Y el colegio tenía unos baños horribles, sucios, allá en el fondo. Teníamos una cancha de tierra donde acabábamos todos arrancados de la piel, de las rodillas, las manos. Pero no sabes el amor de ir a mi colegio, Jorge. O sea, era maravilloso. Hoy los chavos. Fíjate, hablando de la vida, la muerte, yo a veces pienso que, digo, ya ni siquiera hablando de edades, ¿no? Porque me da la impresión que somos una generación de zombies, ¿no? Uh-huh. Con los muertos vivientes, los muertos que caminan así, muertos pero caminando en vida, ¿no? Desde niños de 6 años hasta adultos de 60, 70, ahí están. Uh-huh. O sea, este movimiento es así, estás enganchado y básicamente con esa indiferencia entre la vida. Ya ves, por ejemplo, noticias de homicidios, tragedias, matanzas y lo ves como algo totalmente normal, ¿no? Como si hubiera pasado una mosca, ¿no? Murió, que ya. Y a lo mejor sí te llama la atención, pero más como morbo, más que... Pues, en una primera instancia a lo mejor es porque es demasiada información. A lo mejor pienso yo que es más de lo que una mente puede procesar. Y un corazón. Claro. Y segundo, porque de alguna forma también pues, nos vamos acostumbrando y vamos cayendo en lo que tú dices, el confort. Uh-huh. Porque hablar de placer, me imagino que también hay que ver la otra parte del dolor, ¿no? Como de repente, pues, no sabemos gestionar ni uno ni otro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El placer porque no lo buscamos, como tú dices. Uh-huh. Y el dolor porque cuando está, pues lo queremos evitar a toda costa, ¿no? Oye, hay todas las pastillas necesarias para evitar el dolor, ¿no? Que no me duela la cabeza, que no me duele el ojo, que no me duele la pierna. Hoy, fíjate, parte de la sociedad líquida es los miedos líquidos que llama Bauman. Y a mí me gusta poner el ejemplo del botiquín de casa, ¿no? Cuando yo era niño, teníamos mentiolate. Si bien nos iba, el mentiolate era una sustancia roja que te ponían cuando te cortabas o algo así. Tu mentiolate, si ya te iba bien. Si no, limón, alcohol,
y punto, ¿no? ¿Cómo Que para el estómago era la ceniza de las tortillas se eso no me quemaban y con eso te componían el estómago. O sea, qué Pepto-Bismol ni qué cosas de esas, ¿no? Bueno, realmente no teníamos nada. Nada. ¿Por qué? Porque creíamos en la vida. Es curioso que no nos enfermábamos, Jorge. O sea, era raro que fuéramos al médico. Cuando íbamos al médico era porque ya traíamos una tos de perro, que así le llamaban en ese tiempo, ya te había durado 3 meses, ¿no? Hoy las casas tienen botiquines, tienen la farmacia entera, que para el dolor de aquí, que para el dolor de allá, que para el estómago, que para la mano, que para la pierna. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, claro, este temor a la muerte, porque yo quiero seguir controlando todo, hace que yo busque lo necesario para creer que puedo controlar la vida. Cosa que no sucede. El temor a la muerte, el temor al dolor, incluso el temor al placer, ¿no? Y el desconectarse y tal vez, no sé si por irresponsabilidad o inconsciencia, renunciar a la vida, ¿no? Claro, fíjate, más que el temor al placer, el temor a disfrutar la vida. Porque el placer solo es parte de ese disfrute. Pero es disfrutar la vida en lo sencillo, en lo simple. Hoy te venden tanta cosa que dices, puta, es que yo no puedo ser feliz si no le doy a mi novia el anillo de compromiso en un restaurante en Nueva York. Dices, ¿perdón? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pero te venden tantas cosas, las bodas de hoy, ¿no? Las bodas de hoy, bueno, son bodas. Hubo una persona que me decía, es que estoy organizando la boda de mi hijo. 1000 invitados. Yo decía, ¿y esos 1000 invitados son amigos del hijo que se está casando? ¿O de la muchacha que es su novia? Pues no, es membresía social, Jorge. Es membresía social. Entonces, claro, el tema de la muerte, como lo decíamos en aquella ocasión, no es lo opuesto a la vida. Es la muerte lo opuesto al nacimiento, para que en la lucha dialéctica de los dos, lo que triunfe es la vida. Y todos, Jorge, tú y yo, somos servidores de la vida. Y valdrá la pena morir cuando toque. Fíjate que hay una escena, hay una imagen que ahorita que estabas platicando y todo me vino a la fantasía, y es la imagen de la piedad. Me imagino que la conoces muy bien, esta obra de Miguel Ángel. ¡Qué maravilla de obra! En primer lugar, el arte. Cómo en la piedra de luz de pronto tienes a la Madonna en su tristeza y paradójicamente en su serenidad. Y uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué está serena si tiene al hijo muerto? Y ves al hijo muerto totalmente, si me permites la expresión, desparramado. ¿Por qué? Porque ha cumplido con la vida. Y entonces ella, en sus brazos, puede entregar el cuerpo del hijo a los brazos de la tierra. ¿Por qué nos entregamos a la tierra? Porque de ahí venimos. Somos humus. De ahí viene la palabra hombre y de ahí viene la palabra humildad. El hombre solo puede vivir la vida cuando se entrega en humildad a la pasión. La pasión de llorar, la pasión de reír, la pasión de abrazar, la pasión de besar, la pasión, la que tú quieras, pero la pasión. La pasión, apasionarse por la vida. Cosa que se ha ido de alguna manera, como te decía, perdiendo y acabamos siendo zombies, ¿no? Sí, la indiferencia de hoy. Y hablar de muerte, pues no es únicamente morir físicamente, ¿no? Claro. Hay muchos tipos de muerte. Hay muertes existenciales, Miguel. Se mueren las relaciones, se mueren los trabajos, se mueren los negocios, se mueren hay ciclos que cumplimos. De repente yo me dedicaba a una cosa y después ya no me dedico a lo mismo.
Y pareciera también, me da la impresión, al menos lo que se ve en la consulta, de que tratamos de evadir en la medida de lo posible el dolor que causan esas pérdidas. Cuando precisamente el dolor pues tiene también su valor y tiene una utilidad. También es nuestro maestro. Es claro que es un gran maestro. Fíjate que ahorita que usaste la palabra cerrar ciclos, durante la pandemia se volvió un tema como muy recurrente en la terapia. No, es que yo voy a aprovechar para cerrar un ciclo y yo voy a cerrar un ciclo. Y yo decía, pues qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, la pandemia cooperó mucho como de repente este contacto con uno, ¿no? Y un día me llega un meme buenísimo, buenísimo. Y decía, yo no quiero cerrar ciclos, yo lo que quiero es que me cierre el pantalón. Porque parece ser que a todos nos creció la panza. Entonces, yo dije, es que yo de entrada yo no creo en el cierre de los ciclos. La vida no es un ciclo, menos la existencia, Jorge. Es una espiral. Es una espiral. Y cuando nosotros cerramos, para usar la expresión, solo cerramos de paso, porque en ese instante nos abrimos a una nueva posibilidad. Adrede, decidí volver a leer a La Peste, que seguramente te conoces de ida y vuelta. Es impresionante cómo Albert Camus tuvo esta capacidad para describir la peste. Y si tú le cambias de nombre y le pones la pandemia, Jorge, es exactamente lo mismo. ¿Y qué surge de esa obra? Primero, la vivencia de exclusión. Somos excluidos, nos guste o no nos guste. Y hubo muchas formas de exclusión. Y paralelamente a la exclusión, los caminos del amor que fueron apareciendo. Cómo iban aprendiendo a amarse de una manera diferente. Y hay una frase que pone Camus muy al principio de la obra y dice algo muy interesante. Afirma: para conocer un pueblo hay que ver cómo trabaja y cómo se aman. Para conocer un pueblo hay que aprender cómo trabaja y cómo se ama. Cómo se ama. Interesante, Miguel. Me encanta. Y yo digo, claro, y eso ponlo en la familia, en mí, en ti. A ver, ¿quieren saber algo de mí? Vean cómo trabajo. Hiciste que me mandaste 45 años al pasado, Miguel, cuando mi padre, Jorge Antonio Castañeda de Luna, que en paz descanse, el famoso comunista, así lo conocían aquí en Mexicali por la televisión. El primer libro que mi papá me obligaba a leer era mi pase de salida para jugar fútbol. Yo quería ser portero como Miguel Marín. Órale. Pero el primer libro que me da a leer, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Ándale. No lo he vuelto a leer. Eso hay que ponerse de pie cuando se mencione esa obra. Sí. Pero no, claro, que me quedé tan traumatizado que realmente no lo he vuelto a leer, ¿no? Pero pues el solo título del libro te dice mucho. Oye, pero ahí hay una lección importantísima, Jorge, perdón que te interrumpa. Y bueno, lo primero que voy a decir es que no es que hayas ido al pasado a ver a tu padre, al revés. Trajiste a tu padre al presente y lo vamos a sentar aquí en la mesa. Anda, caramba. Esa es la diferencia con el enfoque centrado en el pasado y el enfoque centrado en el presente. Pero ahí te va. ¿Qué dicen esa obra estos autores? Marx, Engels. Claro. Tú recordarás que ellos son la izquierda, uno de los de la izquierda hegeliana. Y el descubrimiento de Hegel es la conciencia. La conciencia como movimiento. Pero el descubrimiento de Marx y de Engels es que esa conciencia requiere de algo que la materialice, que la encarne. Y eso es el trabajo. Y de ahí viene una de las ideas más brillantes que dio estos autores y que hoy deberíamos de recuperar y honrar. Y la frase es esta, la idea es esta. Cuando el hombre trabaja, con sus manos transforma al mundo. Y al transformar al mundo se transforma a sí mismo.
Por eso el nombre de esta obra. Porque ¿cómo me vuelvo humano? Trabajando. Y perdóname, no es ni con la oración, ni con la contemplación, ni con el mindfulness, ni con lo que tú quieras. Es trabajando, metiendo las manos en el mundo y haciendo que el mundo sea un lugar más humano. ¿Y qué significa que sea más humano? Que los hombres, al entrar en contacto con ese mundo, se humanizan. Es decir, toman conciencia de sí mismos. No, tocaste una joya. Yo esa obra en especial la respeto. A Marx y a Engels los respeto mucho. Creo que fueron dos grandes aportadores a la historia de las ideas, sin lugar a dudas. Fíjate, Miguel, me da un nuevo entendimiento de la forma de pensar de mi padre, ¿no? Y siempre lo voy a honrar porque, bueno, quienes nos conocen saben que mi papá desde chicos, a mis hermanos y a mí, pues hay que trabajar. Y si no trabajabas, pues prácticamente estabas faltando a un valor fundamental de la familia Castañeda, ¿no? Claro. Y desde chicos, antes de que tuviéramos la empresa de libros, pues mi padre tenemos otra empresa, el de venta de canvaseo. Y en la mañana a mí me tocaba recibir a los vendedores, a los cobradores, entregar mercancía, recibir los abonos. O sea, a mis 11 años yo ya estaba trabajando con mi padre, ¿no? Y al final de cuentas, te ibas dando, te dabas cuenta, perdón, de que eso te hacía diferente a los demás chicos que estaban en el barrio, ¿no? Tomabas una conciencia distinta de las cosas, el valor de lo que cuestan ganarlas, ¿no? Lo que cuesta construir algo, ¿no? Y tal vez muchos padres de familia pues también han sido así con sus hijos. Padres que les han enseñado a trabajar y que el mismo trabajo les transforma a ese ser humano, lo construye, creo yo. Claro. Fíjate que yo debo no a mi padre, sino a mi madre esta idea del trabajo. Y me encanta ella. Yo a los 10 años ya trabajaba también. Yo entré a trabajar en una imprenta, pues de IBM. Y veme a traer esto y veme a traer lo otro y barriendo y limpiando y todo. Y yo hoy agradezco eso. A mí, yo no estoy en contra del trabajo de los niños. Estoy en contra de la explotación a través del trabajo de los niños, que son dos cosas diferentes. Pero hoy tenemos una generación media inútil que no ama el trabajo porque lo ve impropio, o que buscan un trabajo confortable, en donde si quiero voy, si no quiero no voy, si hoy quiero me levanto, si no quiero no me levanto. Ese es todo un tema. Ese es todo un tema. Miguel, se nos acabó el tiempo. Ay, sí, ya me di cuenta. Pues un placer. Un placer verte. Mi Jorge, qué gusto. Gracias, Miguel. No, hombre, encantado. Pues amigas, amigos, gracias por su atención. Les recuerdo, los datos de contacto están aquí en pantalla. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.